Y le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, noticias políticas vinculado con lo que fue el domingo, el acto del Frente Amplio, que celebró sus 47 años. A la vez, el Poder Ejecutivo, que convocó a los sectores rurales para el próximo 19, lunes 19. El fin de semana pasado, que fue un fin de semana donde los sectores del agro, vinculado con las cámaras, con los autoconvocados, se reunieron en Durazno para establecer cómo seguir y definieron que aceptaban las instancias de diálogo. Bueno, todo eso, y el domingo el acto del Frente Amplio. Bueno, en primer lugar, el acto del Frente Amplio, todo lleva a indicar que fue un acto numeroso, que fue un acto fervoroso. Hay quienes han estimado que fue el acto más importante desde que el Frente Amplio es gobierno. Había un contexto que podía llegar a explicar ese acto como una suerte de contrato, a pesar de que se rechazó esa interpretación. Pero por otro lado, bueno, lo que ha venido ocurriendo con el conflicto del agro. Y ahí son buenas noticias, son buenas noticias. En primer lugar, porque luego de no haber anticipado el problema, y ojo, no anticiparon el problema el gobierno, pero no anticipó el problema las gremiales rurales. Y las gremiales rurales están desbordadas por los autoconvocados. Es un aspecto sobre el que no se habla, pero la representación de las gremiales rurales respecto a los productores, y particularmente a los pequeños y medianos productores, bueno, ha sido puesta en entredicho. Y allí el gobierno, en la reacción a posteriori del acto, actuó bien, actuó con moderación, actuó sin soberbia, e incluso en poco tiempo, bueno, resolvió problemas. Cuando el jueves fueron a llevar la proclama, estaban discutiendo en la Federación Rural los representantes de las gremiales qué hacer, y se señalaba que la discusión era ríspida, cuando se enteraron que el presidente en forma imprevista los había recibido, desdramatizando la situación y haciendo normal, algo que tiene que ser normal, y que sin embargo no había sido normal en los antecedentes del 99 y del 2002, en donde en situaciones similares los representantes de la protesta no fueron recibidos por los presidentes de entonces. Estuvo esa propuesta inicial, que por supuesto fue una propuesta de paliativos, pero de inmediato la convocatoria a seguir. La Federación Rural de inmediato da una señal, una declaración muy dura, hablando de insensibilidad del gobierno frente al medio rural. Y bueno, otros actores que no están involucrados directamente, pero que aprovechan la oportunidad, empezando bueno, esperemos que esto no sea una revuelta, sino que sea una revolución, esto recién empieza, hay que hacer una traducción política de esto, porque esto tiene que ver con el cambio político. Y el rumbo parecía como que, bueno, las mesas de diálogo se iban a desfondar. Los autoconvocados, luego de una tramitación democrática donde eligieron en cada una de las asambleas sus representantes, luego decidieron ir. Y ahora ellos tienen una personería en términos de representación muy importante, porque bastó que ellos resolvieran ir para que ninguna de las gremiales empezara a discutir, vamos, no vamos. O sea, los autoconvocados han ganado mucho, y han ganado mucho en relación a una actitud del gobierno, que es una actitud que obviamente, ¿quién podía esperar que en 3 días las medidas iban a ser de fondo? Eran medidas paliativas. Y nadie podía esperar, y nadie podía querer, que la respuesta a los legítimos reclamos del medio rural fuera un incremento del déficit fiscal. Ahora bien, empiezan las mesas de diálogo. El gobierno a las mesas de diálogo no tiene que ir a dar clase. No tienen que ir los principales integrantes del Poder Ejecutivo a explicarle a los pequeños productores por qué tal cosa. Tienen que ir a dialogar. Y en primer lugar tienen que ir a escuchar. Los autoconvocados, que fueron los que estuvieron reunidos el sábado en Durazno, que el lunes vinieron aquí a estos estudios, señalaban que pretendían que esas mesas de diálogo fueran mesas de trabajo. Respecto a lo que vos mencionabas, ellos dijeron, yo les pregunté el tema de la politización del movimiento, y ellos dijeron movimiento político sí, movimiento
partidario no. Puede ser una desilusión para algunos que no aparezcan confrontando con el gobierno. Pero por supuesto, y eso ya se notó en la proclama, se notó como una intención de la proclama. En el sentido, había muchos que querían, bueno, campo-ciudad, y la ciudad es el gobierno, y una traducción, pero basta leer la prensa, y basta leer los medios de comunicación, y basta ver algunas declaraciones, que no son las de todos, porque también hay dirigentes de los partidos tradicionales que han sido moderados, pero los autoconvocados, en lo que fue su proclama, fueron muy partícipes en hablar del sistema político, y algunos confundieron esto con un perfil antipolítico. Yo que cuestiono mucho la antipolítica, que reivindico mucho la política, porque es el núcleo de la vida democrática, no vi antipolítica. Más bien, cuando se habló del sistema político en su conjunto, se quería involucrar que cuando se reclamaba austeridad en el manejo de los dineros públicos, también se estaba involucrando a las intendencias. Y de hecho, lo que hemos estado viendo es que la interpelación no solamente llega al gobierno, no solamente llega al Poder Legislativo, también llega a las intendencias y se han venido planteando, se han puesto de manifiesto, bueno, situaciones por lo menos discutibles, por decirlo menos, a nivel de las intendencias, lo cual cruza a todos los partidos. Yo creo que el hecho de que haya diálogo y que haya mesa de trabajo y que arriba de la mesa, bueno, con franqueza, hayan posiciones diferentes, yo creo que es una muy buena cosa que hay que celebrar, Ahora, repito, el gobierno, que es quien convoca y quien es el mano, para decirlo en términos de juego de cartas, tiene que ir con una sensibilidad ampliada. No puede ir, obviamente, a tomar nota y cumplir, no. Tiene que ir a discutir, por supuesto que tiene que presentar información, pero no tiene que ir a dar clases con una actitud de soberbia y presumiendo que los productores simplemente están hablando de lo que no saben. Hace unos minutos estuvo aquí el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el diputado del Partido Nacional, Alex Jumpierres. Todos los partidos dieron sus votos para lo que se va a terminar de aprobar hoy en la Cámara de Diputados, pero el Partido Nacional señalaba que consideraba insuficiente la propuesta del gobierno. Cuando yo le pregunté al diputado Jumpierres qué estimación económica hacía de cuál sería un cambio importante para los productores, y él habló de unos 400 millones de dólares para el sector, lo cual es absolutamente, está muy lejos de lo que el Poder Ejecutivo ha propuesto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que comenzar a revisar con gradualidad, pero ciertos números. Hemos sabido en enero que la Caja Militar le sale al país 550 millones de dólares. 550 millones de dólares. Hemos sabido que hay subsidios, por ejemplo, se habló, hay subsidios a las intendencias por varias decenas de millones de dólares. Hemos conocido que en el pasado el déficit acumulado de algunas empresas públicas han sido casi de 1.000 millones de dólares, en el caso de ANCAP, 800 millones de dólares. Sí, concretamente desde el Partido Nacional se plantea lo que se perdió con Pluna, lo que se perdió con ANCAP, bueno, la regasificadora. Hay que comenzar a ponderar. Efectivamente, y esto yo lo he escuchado de filas del propio gobierno, un paquete de medidas que prioriza, y es correcto que priorice, en primer lugar, los que están peor, a los tamberos, a los frutícolas y al sector arrocero, bueno, está muy bien, pero son entre 6 y 8 millones de dólares. Si uno ve el gasto del Estado, uno diría, es poco. Y hay que ir con una actitud abierta. En enero se han sabido muchas visiones muy positivas sobre la marcha de la economía del país. Incluso hubo una de la que surgía una comparación internacional en donde se decía que estaba muy caro el Uruguay
y que era uno de los países más caros de América y que el combustible uruguayo era el más caro de la región. Pero al final, en el comentario, se decía, bueno, pero esto demuestra que un país que está caro puede tener buenos perfiles, buenas orientaciones. Bien. Ahora, cuando en sus primeras declaraciones el nuevo ministro, Enzo Benes, dice, no, vamos a escuchar, pero la política económica no se cambia. Y tenemos ese concepto tan inflado, ¿no?, de que la política económica es tributos, la política económica es tarifas públicas, aun cuando, como hubo en diciembre, hay discusión dentro de las filas del gobierno respecto a la necesidad o no de subir las tarifas o de subirlas homogéneamente. Política económica es, las pautas para los consejos de salarios. Política económica es, bueno, ¿cuál va a ser la pauta de la rendición de cuentas? Tenemos una visión de la política económica en donde, bueno, ¿y qué queda para discutir? ¿Qué queda para discutir? La política. Bueno, hay que ir con un espacio ampliado, hay que quitar cualquier expectativa de cambio dramático. El país le haría horrible, y en particular a los que están peor en el medio rural, $1 a 36 sería trágico. Los que están endeudados en dólares, los que están vinculados con el mercado interno, los hortifrutícolas, sería espantoso. Para los que tienen salario, sería espantoso. No va por esa solución. Ahora, con medidas graduales, con medidas focalizadas, rediscutiendo asuntos, bueno, allí hay una plataforma sobre la cual se puede ampliar. Y, ojo, no bastan las medidas paliativas. Tampoco es justo y es racional plantear, bueno, baja el 20% del gasto del Estado. O como se dice por parte de algunos operadores, obviamente intencionados. Bueno, a ver, ¿cuántos son los funcionarios públicos? Bueno, 70.000 están de más. Sí. ¿Quién lo dice? ¿Y cómo lo dice? No, hay que dar señales muy claras de austeridad. Incluso muchas de ellas no van a cambiar la aguja, como se dice ahora, pero son señales, austeridad en el manejo de los dineros públicos, y eso también juega en este partido. En el medio de todo eso aparecen, bueno, nombres para precandidatos en el Frente Amplio, y hace unos días fue el intendente de Canelones que dijo que estaba dispuesto a que se manejara su nombre. Estamos hablando de Yamandu Orsi, el expresidente José Mujica, que señala que le parece que tiene condiciones. Fíjate tú, toda una señal, Yamandu Orsi. ¿Quién fue el primer dirigente de referencia dentro del Frente Amplio, que antes que se manifestaran y cuando en las redes sociales se hablaba de que esto era una movilización contra el Frente Amplio, que esto era nuevamente el campo motivado por el Partido Nacional, quién fue y dijo, bueno, yo conozco la situación de los pequeños y medianos productores de mi departamento y sé que están mal, hay que escucharlos? El intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Y muchos dijeron, bueno, se le fue la moto, debía haber consultado, no sé cuánto. A los 10 días, José Mujica, que reitero, supongo que va a primar la sensatez y no va a ser candidato. Un candidato de 85 años con la vida que ha tenido José Mujica no es una opción de sensatez, particularmente pensando en él, que es lo que dijo, me parece muy buen candidato. Esto no quiere decir que Yamandu Orsi sea candidato, lo que quiere decir es que, bueno, en el Frente Amplio, las señales de independencia, las señales de densidad política, pueden generar figuras, aun cuando yo sigo pensando que, bueno, lo ha dicho la vicepresidenta de la República, el ciclo de los 3 liderazgos fuertes del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori, ha terminado en términos de liderar al grupo político y que ahora hay que ver personas más jóvenes.